Análisis del artículo titulado Hannah Arendt y el problema de la educación. Objetivo: mirar, analizar y juzgar la realidad educativa contemporánea para formar ciudadanos pensantes, críticos y libres. La educación debe ser innovadora, comprometida con la solución de los problemas del mundo. Arendt denuncia los reduccionismos de la educación a aspectos puramente cuantitativos, de mérito y desaparición de sentido común. Una educación que crea nuevas oligarquías bajo el amparo de los gobiernos socialistas, poniendo en crisis la autoridad y la tradición presente en la realidad política y educativa. Hannah Arendt hace una denuncia con respecto a la crisis de la educación debido a que se ha dejado de lado la tradición y la autoridad para priorizar el cálculo y la meritocracia, perdiendo así el gusto de participar en el espacio público. La crisis de la educación. Arendt vincula el tema de la educación con los grandes problemas del siglo: guerra mundial, auge de la modernidad. Hay espacios educativos que aún persisten y hacen ver al educador como una especie de dictador. Según Arendt, esta es la causa de la crisis de la educación: la desaparición del sensus communis en el seno de una sociedad de masas. Crítica con radicalidad a través del gobierno de los sabios o en la meritocracia. La autoridad se sitúa en el campo de la legitimidad y el reconocimiento. La verdadera educación debe ir renovándose de manera constante con la llegada de los nuevos seres humanos que nacen. La educación contemporánea se preocupa más por las competencias del profesor que por su autoridad. Crisis de la tradición. Esta situación consiste en la falta de valoración de los tesoros presentes en todo tiempo histórico. La autoridad del profesor consiste fundamentalmente en la renovación del pasado que le concede toda legitimidad. La escuela debe enseñar a los jóvenes cómo es el mundo y no solamente llevar a cabo una instrucción en el arte de vivir. Hannah Arendt. La educación en la antigua Grecia y posocrática. Hannah Arendt en este apartado expone los dos pilares fundamentales de la filosofía griega y de la educación, a saber, la polis o la ciudad, la política propiamente dicha y la filosofía, entendida como episteme o conocimiento. Se separa Hannah Arendt del pensamiento platónico y aristotélico porque estos tienen tres aspectos en medio de la educación. Primero, es una filosofía contemplativa, separada de la desencarnada de la realidad, es decir, se quedaban en la música, en el arte, en la gimnasia, para poder lograr ellos sus propios conocimientos, pero no reflexionaban en torno a las cotidianidades de la poli. Segundo, es una educación limitada, solo para las minorías elitistas, gobernantes, reyes, y por tanto dejaban a un lado a los trabajadores y a los esclavos, que no tenían un puesto en la educación ni en la polis, evidentemente. Y tercer lugar, hay una educación basada en una filosofía también dividida en la polis gobernada por gobernantes, valga la redundancia, y gobernados. Los gobernantes, gente dominante, tiene mucha primacía, pero los gobernados eran sumisos al régimen, donde no tenían tampoco ni voz ni voto. Distinto con Sócrates, Hannah Arendt hace un estudio del pensamiento socrático desde 3 puntos. Primero, Sócrates enseñaba a partir de la conversación pública del conocimiento, el cual purificaba la doxa de la gente que opinaba sobre un tema y llegaban a una episteme, a un conocimiento. Segundo, potencializaba la capacidad y el amor por pensar por sí mismos. Y tercero, expresar sus conocimientos, logrando en comunidad y logrando purificar lo que ellos concebían sobre ciertos temas. Evidentemente aquí hay una reflexión
encarnada de las realidades, porque lo que discutían era netamente lo que la polis vivía. Según lo anterior, se prende una pregunta: ¿cómo podemos dar solución al problema de la educación? En primer lugar, debemos formar ciudadanos pensantes, críticos y libres, función que recae necesariamente en el maestro. Un elemento importante es la autoridad. Nos dice Hannah Arendt: donde hay autoridad basada en conocimiento, no hay estrictamente conocimiento científico. Ahí hay reconocimiento. No es una simple obediencia ciega, sino algo que me lleva a la unión con el otro. Ahí la verdadera autoridad inculca en el otro pensar por sí mismo, que sus ideas sean reconocidas, que yo pueda también aprender de ellas. Una educación que nos haga hombres y mujeres realmente libres. Esta libertad solamente se logra cuando reconocemos nuestros orígenes, cuando somos capaces de actuar pensando en ellos, no olvidar de dónde somos, para que seamos libres a partir de nuestra palabra, reconociendo que en el otro también hay diferentes formas de pensar, lograr que la educación no sea algo dogmático, que sea siempre dinámica, algo donde nosotros podamos aprender el uno del otro, donde la educación no sea algo aislado, sino que sea algo como una forma de interactuar, donde la verdad no sea una ideología. Un compromiso muy grande para nuestras escuelas es que todo lo que nosotros evaluemos no necesariamente tenga que ser medible, donde el conocimiento no sean las notas, sino que sea un saber verdaderamente profundo, aplicable en sociedad, donde la memoria de nuestros pueblos también sea conocimiento, también sea forma de educar. Un compromiso grande para los educadores es saber acompañar a sus alumnos, provocar en el estudiante, tal como lo hacía Sócrates, permitir que el conocimiento individual sea un conocimiento también social, hacer que el otro comprenda que en el otro también hay respuestas válidas que también pueden ser acompañadas a partir de la instrucción que desde la experiencia y el conocimiento pueda brindar el maestro. Solo de esa forma podemos lograr una participación educativa liberadora, donde la verdad no sea utilitarista, sino que sea de verdad en beneficio del bien comunitario. Vemos con esto entonces la necesidad del reconocimiento del otro, como una persona, como un ser con conocimientos plurales, donde todos podamos aprender de todos y el maestro no sea la única fuente de conocimiento, sino que él también pueda recibir conocimiento, aprender del otro. Una educación donde haya verdaderamente libertad para actuar, libertad para hablar y libertad para pensar.